Guadalajara, 1864. La historia que me dispongo a compartirles no es un simple relato de tiempos pasados, sino una obscura advertencia, un vestigio de lo que sucede cuando las sombras del poder y la ambición se entrelazan con el misterio y lo desconocido. Es un capítulo olvidado de la vieja Guadalajara, un rincón donde los ecos de la leyenda resuenan con la firmeza de los temores que aún persisten entre los muros de esta antigua ciudad. Era el año de 1864. Los caminos que llevaban a Guadalajara se serpenteaban como ríos sobre la tierra polvorienta, donde el aire cargado de polvo se mezclaba con la desconfianza de aquellos que se atrevían a viajar en la oscuridad. Solo los más acaudalados osaban moverse con rapidez en aquellos carruajes de madera que, aunque sencillos, eran emblemas de prestigio en tiempos de pobreza. El lujo no era para todos, sino para aquellos cuyas fortunas eran tan vastas como insondables. Entre las figuras más notorias de esta ciudad brillaba la del sacerdote Pedro Espinosa y Dávalos, un hombre cuya presencia inspiraba reverencia y temor a partes iguales. Su apariencia, refinada y enérgica, contrastaba con su mirada profunda y serena, la cual ocultaba secretos que pocos se atreverían a descubrir. A sus 35 años, su calva oculta bajo un sombrero de canal parecía símbolos de su dedicación a la causa divina, aunque en su rostro delgado se reflejaba un orgullo silencioso que emanaba de cada paso que daba. Aquella tarde Espinosa y Dávalos regresaba de la imponente Casa Cabral, una familia portuguesa cuyos lazos con el mar y el comercio los habían llevado a Guadalajara, tierra de promesas y riquezas. Renán Cabral, el patriarca, había enviado a su hijo más querido Bernardo con una misión específica: construir una iglesia que no solo sería un santuario para los fieles, sino un refugio para su fortuna, aliviada de los pesados impuestos que gravaban a los ricos con la misma severidad que las tormentas azotan los barcos en el alta mar. Bernardo, el más amado entre los Cabral, había venido con la clara intención de engrandecer el nombre de su familia, y Espinosa y Dávalos lo recibía como el aliado perfecto en un pacto sellado no solo con oraciones, sino con el dinero y el poder que siempre ha acompañado a los que pretenden controlar no solo el mundo terrenal, sino también el espiritual. El aire cargado de presagios oscuros envolvía la ciudad, y lo que parecía ser un simple acuerdo de conveniencia pronto se tornaría en algo mucho más siniestro, donde las voluntades humanas serían puestas a prueba por fuerzas mucho más allá de lo comprensible. En el corazón de Guadalajara la sombra de la ambición crecía, y con ella los secretos que se amontonaban como polvo en las criptas más profundas de la ciudad. Bernardo Cabral era el más destacado y apuesto entre una familia de 2 hermanos, un hombre cuya presencia no pasaba desapercibida. Con 27 años y aún soltero, destacaba no solo por su apariencia, sino por su inteligencia extraordinaria. Dedicado por completo a las ciencias naturales, Bernardo había cultivado una mente aguda y una habilidad innata para los negocios. Sin embargo, no era el amor lo que lo traía a Guadalajara, sino una misión más mundana y estratégica: la supervisión de la construcción de la iglesia que su padre había mandado erigir. En aquellos tiempos, los clérigos competían ferozmente por construir los templos más majestuosos y arquitectónicamente imponentes, con el propósito de avivar la fe en medio de una creciente crisis espiritual, y también para asegurarse de que sus templos prosperaran económicamente. Las familias acaudaladas como los Cabral ofrecían su generoso patrocinio a cambio de indulgencias y favores políticos. Sin embargo, tras la reciente invasión francesa, pocos se atrevían a comprometer sus riquezas, pues la incertidumbre flotaba en el aire. Las familias más prudentes temían que sus inversiones acabaran en manos equivocadas,
ya que apoyar al bando conservador era la única manera de hacerse de una jugosa propiedad en el segundo imperio de los Habsburgo. La llegada de Bernardo Cabral fue recibida como una bendición por el sacerdote Pedro Espinosa y Dávalos. Su parroquia, a diferencia de otras, no contaba con el favor de los feligreses. Sus muros no resonaban con el eco de la devoción fervorosa. El clérigo, a pesar de su apariencia respetable, llevaba consigo rumores obscuros que corrían como un veneno silencioso entre los habitantes. Se decía que, en más de una ocasión, había oficiado la misa borracho, y que su pasión por las peleas de gallos y las apuestas no era ningún secreto entre los que se atrevían a frecuentar las bancas maltrechas de su parroquia. Los rumores hablaban también de amoríos prohibidos, de encuentros clandestinos en los rincones más oscuros de la iglesia. Pero estos susurros nunca llegaron a los oídos de la noble casa Cabral, quienes confiaban ciegamente en la buena fe de su destinatario. Para Bernardo, la construcción de la iglesia era un asunto de prestigio, un legado familiar. Pero para Espinosa y Dávalos era mucho más. La última oportunidad para redimirse, o tal vez el principio de su perdición. Rumbo a Guadalajara, la noche ya había caído, y el carruaje de madera avanzaba con su trajinante crujido, resonando en la quietud del bosque. La oscuridad reinaba absoluta, apenas rota por las lámparas que iluminaban unos pocos metros del sinuoso camino frente a ellos. El coche, tirado por 2 caballos de pura sangre, era conducido por Justino, el fiel cochero y sirviente de Pedro. Dentro del carruaje, el sacerdote y el acaudalado hijo de don Renán intercambiaban palabras. Conversaban sobre la guerra, las intervenciones militares que habían sacudido al país y las cicatrices aún frescas dejadas por Benito Juárez y su 1000 veces maldita guerra contra la Santa Iglesia y la reciente invasión francesa. Entre el repiqueteo de las ruedas sobre el suelo empedrado, sus voces se adentraban en temas políticos, discutiendo la profunda crisis que afligía a Guadalajara tras los tiempos de caos. Pero, más allá de todo, lo que predominaba en la conversación era el cómo la fortuna del portugués podría salvar la iglesia del sacerdote, y con ello su propio destino. ¿Cuántas horas ha hecho de camino, joven Bernardo?, preguntó el sacerdote, su voz ronca resonando en la penumbra del carruaje. Llevo casi una semana viajando desde el puerto de Veracruz hasta aquí, señor. México es sin duda un país maravilloso. Su clima, la selva, los paisajes que he recorrido son de una belleza indescriptible. Mi padre quedará encantado cuando finalmente venga a vivir aquí, una vez que el negocio esté completado. Creo que lo traeré para que pueda admirar esta tierra. Dime, ¿Guadalajara es tan hermoso como dicen?, dijo el portugués, su dominio del español casi perfecto, aunque con un leve eco de su acento natal. Oh, sí, señor Bernardo, es tan hermosa como cuentan las leyendas. Guadalajara es una ciudad bendecida por su clima amable y estoy seguro de que su visita nos honrará enormemente. No puedo dejar de expresar mi gratitud a su padre y a usted por la generosa donación que han hecho para la construcción de nuestra iglesia Santa María de Gracia, para reconstruir la que fue destruida para hacer el teatro hace casi una década. Nuestro Señor Jesucristo se lo agradecerá y no escatimaremos en preparar misas y festividades en honor a su familia. Le agradezco, señor Espinosa, pero no necesita agradecerme a mí, respondió Bernardo con frialdad. La decisión fue completamente de mi padre. Yo, en lo personal, no soy un hombre devoto, ¿entiende?, dijo, mientras mostraba al sacerdote un anillo que llevaba grabada una G, rodeada por una escuadra y un compás, un símbolo masón que no necesitaba explicación. El sacerdote lo observó con recelo, una mueca de desagrado dibujándose en su rostro que no desapareció hasta que escuchó lo que realmente deseaba oír. Vine a México por estas razones, ciertamente no religiosas. He escuchado que hay una gran abundancia de minerales en estas tierras y he traído toda mi fortuna con la intención de invertir en las minas de plata. ¿De veras?,
Bendito seas, hijo mío, exclamó el sacerdote, con la voz temblorosa de anticipación. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando, si se me permite preguntar? Unos 2 millones de francos, más o menos, en billetes de banco canjeables por oro. No estoy muy seguro de cuánto representa eso en su moneda local. El corazón del sacerdote dio un vuelco. 2 millones de francos. La cifra era inconcebible, suficiente no solo para construir la iglesia, sino dos, e incluso levantar una hacienda colosal con tierra, servidumbre y caballos de los más finos. La ambición, como una serpiente enroscada en su interior, empezó a retorcerse en el alma de Spinoza y Dávalos. Durante las horas siguientes desplegó astutos argumentos teológicos, tratando de convencer al joven Bernardo de donar una suma aún mayor a la santa causa. Pero el joven era sagaz, no fácilmente manipulable, y pronto la conversación amistosa degeneró en una discusión acalorada. El sacerdote, cegado por su avaricia y torpeza, no pudo ver cómo su egoísmo estaba alejando al joven Bernardo de cualquier deseo de entregar el dinero. Lo que había comenzado como una alianza prometedora se desmoronaba, deslizándose entre sus dedos como arena, mientras la sombra de la noche se cernía sobre ellos, densa y opresiva, su presagio oscuro de lo que estaba por venir. Es precisamente por esto que me he dedicado a las ciencias, dijo Bernardo con una frialdad creciente. Mi padre ha sido un necio al hacer esa donación y me aseguraré de que no reciba ni una moneda, señor Spinoza. Añadió antes de ordenar a Justino que detuviera el carruaje y, sin vacilar, bajó con su maleta. Es usted un insensato, Bernardo. Estamos en medio de la nada. Déjeme llevarlo al menos hasta donde pueda tomar un carruaje, dijo el sacerdote con su tono ahora despótico, casi amenazante. Prefiero quedarme aquí toda la noche hasta que pase otro coche, replicó el portugués con orgullo, plantado en medio de la oscuridad creciente del bosque, mientras el sonido ominoso de las nubes amenazaba con desatar la tormenta. ¡Tonterías! Le ofrezco una disculpa. Vuelva al carro de inmediato. Mire, está comenzando a chispear. Pronto lloverá a cántaros. Suba y hagamos como si esta discusión nunca hubiera ocurrido. No, señor Spinoza, no. Ha insultado a mi padre y a mi familia con su codicia, queriendo más de lo que generosamente mi padre pretendía donar. Ustedes, los clérigos, siempre quieren más y más dinero. No me sorprende ahora para nada que Juárez los aborrezca tanto. Mi hermano masón no se equivocó. Justino, baje mis maletas ahora mismo, ordenó el joven con firmeza. No, se lo pido amablemente, señor Cabral. Suba al carro en este instante, respondió el sacerdote con los dientes apretados y una mirada que destilaba furia contenida, sus ojos clavados en los del portugués. El tenso enfrentamiento fue interrumpido por el sonido de un caballo que se acercaba a lo lejos, seguido por el brillo de los faroles de un coche que avanzaba por el mismo sendero. ¿Lo veis, señor Pedro? Ya no lo necesito. La suerte está de mi lado, dijo Bernardo triunfante, al recibir los 2 grandes maletas que Justino bajaba del techo del carruaje. El sacerdote sintió un miedo profundo, apoderándose de él. El pánico de ver cómo la fortuna de su vida se le escapaba de entre los dedos, una fortuna que podría traerle lujos sin igual. La lluvia comenzó a caer con un repiqueteo constante. En su desesperación, con los ojos clavados en el otro carruaje que se acercaba, Spinoza y Dávalos tomó una decisión brutal. Caminó rápidamente hasta la parte trasera del coche, donde extrajo una pala que se utilizaba para desatascar el vehículo del lodo. Sin vacilar, y con una fuerza que jamás había creído poseer, golpeó a traición la nuca del joven portugués. Bernardo cayó al suelo. Su cabeza sangraba profusamente y su cuerpo quedó completamente inconsciente. Justino, el cochero, observaba horrorizado desde lo alto del carro, incapaz de articular palabra alguna. «¡Baja pronto de allí! ¡Inútil! ¡Corre!», ordenó el sacerdote con furia. Justino, tembloroso, descendió rápidamente y ayudó a ocultar el cuerpo del joven dentro del vehículo. Saludaron cortésmente al otro carruaje cuando se cruzaron en el sendero.
sin levantar la más mínima sospecha. Continuaron su trayecto durante la noche, adentrándose bajo la cortina de lluvia hacia el corazón del bosque, cargando con el cuerpo inerte del extranjero. «Este hombre trae más dinero del que puedes imaginar, Justino», dijo el sacerdote en un susurro febril. «Nos volveremos ricos. Te compraré una casa con lujos, te encontraré una esposa y vivirás muy feliz». El cuerpo de Bernardo fue colocado en el suelo y Justino, nervioso, siguió obedientemente las órdenes de Espinosa y Dávalos. Ató una cuerda alrededor del cuello del joven y la lanzó por encima de una gruesa rama de un árbol cercano. Tiró del cuerpo hasta dejarlo de pie, apoyado contra el tronco. El sacerdote comenzó a desnudarlo con frialdad, asegurándose de que no hubiera dinero oculto en la ropa. Con manos temblorosas, ató las manos de Bernardo a la espalda y juntó sus pies. En ese momento el joven despertó aturdido, sus ojos encontrándose con los del sacerdote. El horror se reflejaba en su mirada. «¡Eres un hijo de puta, perro nacido! ¿Qué demonios estás haciendo?», gritó Bernardo, furioso y desorientado. El sacerdote, con los ojos llenos de una furia contenida, respondió con desprecio. «El hijo de puta eres tú, maldito hereje. Vas a morir aquí, por tu insolencia, tu avaricia, tu egoísmo y tu maldito orgullo de marinero», gruñó Espinosa y Dávalos, sus dientes apretados casi escupiendo saliva en cada palabra. «Sabía que eras un hipócrita, un hombre que se dice de Dios y va a robarme y asesinarme. Maldito seas, Pedro Espinosa y Dávalos, maldito seas y tu iglesia mentirosa», escupió el portugués, su voz cargada de odio. El sacerdote, enardecido por la rabia, sacó un cuchillo de su sotana y, sin más preámbulos, lo hundió con fuerza en la mandíbula del joven. La hoja penetró desde el cuello hasta el paladar. Bernardo se convulsionaba ahogándose en su propia sangre, mientras su lengua partida en dos lo hacía gemir con desesperación. Espinosa y Dávalos le tapó la boca con una mano y se inclinó sobre él, su rostro cerca del de su víctima, susurrándole al oído. «Te diré un secreto», dijo con voz suave y venenosa. «Yo no sirvo a Dios. Dios me sirve a mí». Un trueno resonó en lo alto, estremeciendo la tierra bajo sus pies como si el mismo cielo gritara su agonía. La lluvia, antes apenas un murmullo, ahora caía con la furia de un diluvio. Cada gota golpeaba el suelo con la fuerza de un verdugo, cubriendo el paisaje en un manto de oscuridad líquida. El viento aullaba, arrastrando consigo el lamento de almas perdidas, como si los espíritus de los condenados hubieran despertado para presenciar el terrible desenlace. «Audetes fortuna iubat, in saecula saeculorum», bramaba el sacerdote, con voz temblorosa pero firme. «Omnes autem maledictiones, as convertes super inimicos, tuos et eos qui oderunt te et persecuntur damnari, requiescant in pace», pronunció con fervor, mientras los temblores del cuerpo moribundo sacudían la cuerda que él y Justino sujetaban con fuerza. La sangre emanaba de los dedos del sacerdote, que apretaba con una desesperación nacida del miedo y la codicia. Sin piedad, tiró de la soga y con un esfuerzo conjunto alzaron el cuerpo de Bernardo Cabral. El joven, medio muerto y con la mente nublada por el dolor, comenzó a convulsionar. Sus palabras, ahora ininteligibles, se mezclaban con gorgoteos de sangre, mientras maldiciones indescriptibles parecían brotar de su garganta, como si el mismísimo demonio hablara a través de él. Justino, con los ojos cerrados, temblaba de pies a cabeza. La voz gutural de Cabral, deformada por el ahogamiento, se le clavaba en los nervios como cuchillos, llenando el aire con una presencia espeluznante, casi sobrenatural. La lluvia,
Al golpear el cuerpo desnudo del hombre, se mezclaba con el líquido rojo que emanaba de la herida de su mandíbula, creando una imagen espantosa. Las gotas caían pesadas, resbalando por su pecho en arroyos carmesí, mientras el cuerpo colgaba grotescamente del árbol. Cabral se retorció en el aire, su garganta desgarrada por la soga que le cerraba la tráquea, ahogándose en su propia sangre, con espasmos cada vez más débiles, hasta que, finalmente, su voz se apagó por completo. Minutos después, todo terminó. Su rostro, ahora una máscara de muerte, había adoptado una expresión monstruosa. Los ojos hinchados y desorbitados parecían a punto de saltar de sus cuencas, mientras la lengua cortada colgaba grotescamente de su voz, una visión de pesadilla. Los hombres no se movieron hasta que el cuerpo cesó de sacudirse. Solo cuando estuvieron seguros de que la vida había abandonado el cuerpo colgante, se alejaron. Pero mientras retrocedían, un último golpe de luz lunar atravesó las nubes, iluminando la figura del ahorcado. La sombra que proyectaba larga y oscura parecía inhumana, una criatura espectral que aún se aferraba a la vida, como si la muerte misma hubiera sido retada. La ciudad de Guadalajara, como una bestia herida por los embates de guerras y ocupaciones extranjeras, trataba de levantarse de sus ruinas en los meses siguientes. La mezcla de culturas en sus calles, españoles, mulatos, indígenas y mestizos, fluía como un río oscuro de historias entrelazadas, mientras que algunos europeos, siempre ávidos de riqueza, llegaban buscando el dorado. Los más ricos alzaban sus hogares en el corazón de la ciudad, imponentes mansiones de grandes puertas y ventanas, cuyas sombras danzaban inquietas bajo la luz de las lámparas. En las orillas, sin embargo, las almas más humildes vivían al filo de la desesperación. En medio de esa ciudad en transformación, el sacerdote Pedro Espinosa y Dávalos erigió su obra maestra, la iglesia más fastuosa que Guadalajara había visto. Pronto sus banquetes dominicales para los pobres y las fiestas animadas en los días santos atrajeron multitudes, pero era la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe la que desbordaba el templo. El sacerdote, miembro de la congregación de los Oblatos, también poseía una hacienda cerca del río San Juan de Dios, donde los bailes nocturnos, bañados en comida y bebida, se prolongaban hasta el amanecer. A pesar de su cuestionada reputación, el clérigo acumulaba poder, y no pocos se preguntaban de dónde provenía aquella súbita y descomunal fortuna. Sin embargo, Espinosa y Dávalos suavizaba su avaricia con donaciones discretas a hospitales y conventos, como el de las Carmelitas, tratando de redimir sus culpas. A no mucha distancia del Hospital San Miguel de Belén, el renombrado médico Nicolás Bravo trabajaba incansablemente en su consultorio. Sus manos veían de todo, desde resfriados curados con simples cataplasmas hasta fracturas y accidentes graves. Pero una tarde, un caso extraño alteró la rutina del doctor. Una joven de 17 años, hija de un ganadero de Zapopan, fue traída por su familia. Habían pasado la noche en la hacienda Nuestra Purísima Madre, propiedad del sacerdote Espinosa y Dávalos, tras asistir a la fiesta de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. A la mañana siguiente la joven no despertó. Su madre, presa del pánico, la encontró pálida como un cadáver, apenas respirando. Desesperados la llevaron ante el doctor Bravo. El médico, un hombre bajo y de complexión mediana, con el cabello crespo y siempre formal en su vestir, la examinó con cuidado. Bajo la atenta mirada de los padres, tomó la muñeca de la muchacha y, con un reloj de oro francés, un regalo heredado de su abuelo, midió su pulso. Desnudándola para revisar su cuerpo, encontró un moretón negruzco y abultado en la parte posterior del codo, junto a lo que parecía la huella de una mordedura. «Cierren las puertas y ventanas», dijo el médico con tranquilidad.
Parece que esta joven fue atacada por un murciélago hematófago. Su brazo muestra inflamación, lo que indica una infección. Recomiendo reposo, limpiar la herida con ácido fénico y cambiar el vendaje diariamente. Bravo, un estudioso de las ciencias, sabía que en las zonas rurales era común que estos animales atacaran al ganado y en raras ocasiones a personas. Sin embargo, lo que ocurrió 2 días después lo dejó helado. Una segunda joven, también de 17 años, y con mordeduras más evidentes, llegó a su consultorio. Esta vez, las marcas eran claras, los orificios profundos en las muñecas, con una fuerte pérdida de sangre. Ella también había asistido a la fiesta del 12 de diciembre y no era originaria de Guadalajara. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en la mente del doctor, quien sospechaba que no se trataba de un simple animal, sino de algo mucho más oscuro. Las marcas profundas ahora también tenían registro dental, lo que le llevó a sospechar de quizá un hombre con algún trastorno mental. Tal vez una forma extrema de porfiria que lo impulsaba a saciarse con sangre humana. A medida que se reportaban más casos, el miedo se apoderó de la ciudad. Se organizaron patrullas nocturnas, pero el culpable seguía eludiendo la captura. Los rumores crecían en las calles y el ambiente se tornaba sombrío. Finalmente, durante la misa dominical, el sacerdote Pedro Espinosa y Dávalos se dirigió a una congregación abarrotada que esperaba ansiosa escuchar alguna respuesta. Con el perdón del afamado médico presente, el señor Bravo, pero lo que ha sucedido con esas jovencitas no puede ser otra cosa que obra del mismísimo demonio. Rugió el sacerdote, sus ojos llenos de furia. Satanás camina entre nosotros. No podemos hablar menos que de un vampiro que está atacando a nuestros hijos e hijas. En ese momento, un humilde campesino dejó sobre una mesa el cadáver de un chivo. La congregación contuvo el aliento cuando vio el cuerpo flácido del animal, cuyo cuello había sido desgarrado de manera espantosa. El miedo se apoderó del templo. Voy a pedir al doctor Bravo que examine el cuerpo, anunció el sacerdote con voz solemne. Desde las filas traseras, el doctor Nicolás Bravo se levantó, sus pasos resonando suavemente mientras se acercaban al cadáver del animal. Con un aire de cautela, lo examinó meticulosamente. Sus ojos se estrecharon al descubrir el agujero en el cuello del chivo, mientras observaba con creciente inquietud los signos inequívocos de que había sido completamente desangrado. Dígame su diagnóstico, doctor, preguntó el sacerdote con un brillo ansioso en los ojos. Sí, efectivamente, ese animal ha sido atacado y desangrado, respondió Bravo, con el ceño fruncido. Puedo sospechar que el culpable, en su búsqueda desesperada de sangre, atacó al animal al no poder saciarse con un ser humano. No podemos caer en supersticiones demoníacas sobre vampiros, pero si logramos localizar a este individuo, será imperativo recluirlo en un psiquiátrico, dijo el médico con la firmeza de quien confía plenamente en la ciencia. El silencio en la iglesia era palpable. Los feligreses se miraban unos a otros, sus rostros pálidos de miedo, las señoras aterradas por la posibilidad de que un vampiro rondara las calles, comenzaron a rezar en voz baja, sus dedos acariciando rosarios con fervor, pidiendo protección. La histeria no tardó en apoderarse de la ciudad. Crucifijos, ajos secos y pequeños íconos religiosos comenzaron a adornar las puertas de las casas. Incluso, algunos ponían sangre de cordero en las marcos, con la creencia de que protegería a sus primogénitos de la misma forma en que las plagas de Egipto fueron apartadas. El caos alcanzó su clímax cuando el procurador de justicia, aunque perezoso y poco eficaz, fue encontrado asesinado en su propia casa. Los rumores se desataron como un fuego voraz. El vampiro había matado al procurador. La ciudad, asolada por la muerte de corderos y terneras, se sumía en el miedo.
Cada día traía nuevas noticias de animales muertos, y el aire se llenaba de la tensión inconfesable que solo los más supersticiosos sabían describir. Al cabo de unos días, llegó a Guadalajara el nuevo procurador, Marcus Corda, un hombre de porte altivo y determinación férrea. Al recibir el caso del vampiro con toda su extrañeza y horror, no pudo evitar sentir una mezcla de incredulidad y fascinación. Sin perder tiempo, decidió entrevistarse con las víctimas. Escuchó los testimonios de las 4 jóvenes quienes, con un brillo de miedo en sus ojos, insistían en que un ser sobrenatural había sido su atacante. No convencido del todo, el joven procurador decidió acudir al hombre más sensato de la ciudad, el doctor Nicolás Bravo. «Me llamo Marcus Corda», dijo el procurador extendiendo su mano al médico. «Vengo a solicitar su ayuda en este misterioso asunto». Bravo, un hombre de semblante serio y sabio, se tomó un momento para estudiar al recién llegado antes de estrechar su mano. «Encantado, señor Corda. ¿Cómo puedo serle útil?» «He venido desde Zacatecas tras la muerte de mi predecesor, Gonzalo Pérez», dijo Corda, su tono firme pero respetuoso. «Me temo que lo que me trae aquí es el asunto del vampiro». «Ah, sí, el vampiro de Guadalajara», respondió Bravo, con un leve toque de sarcasmo, mientras sacaba un reloj de oro de su bolsillo y lo limpiaba distraídamente. «He oído los rumores, aunque debo admitir que no le doy demasiado crédito a tales historias». «Entiendo su escepticismo, doctor», dijo Corda, extrayendo un fajo de papeles. «Pero las declaraciones de las víctimas muestran ciertos puntos en común y, por muy inverosímil que parezca, no podemos ignorar los hechos». El doctor tomó los papeles y comenzó a leerlos, su expresión cambiando ligeramente a medida que pasaba cada página, sus pensamientos profundizándose en el misterio que acechaba la ciudad. Declaración de la señorita Remedios Flores Reyes. En la noche durante la fiesta de la Virgen de Guadalupe, estaba bailando un vals con un joven sumamente apuesto. Me invitó a caminar un poco para tomar aire. Desde el momento en que vi a aquel hombre me sentí irresistiblemente atraída por sus maneras refinadas y vestimenta elegante. Mi padre, siempre tan celoso, jamás me habría permitido bailar con un hombre desconocido, pero esa noche el joven se acercó a él para pedirle permiso y, sorprendentemente, mi padre no opuso resistencia. Simplemente dijo que sí. Bailamos toda la noche. Mi padre, ebrio, no me prestó atención, como si yo no existiera, y se durmió. Mi madre, entretenida conversando con sus amigas, tampoco me prestaba cuidado. El hombre tan culto me habló sobre Dios con un conocimiento vasto. Nunca supe cómo nos alejamos tanto de la fiesta. Cuando me di cuenta estábamos en el jardín de las Carmelitas. Él me besó bajo los faroles del parque. Y, después de eso, no supe más de mí. Desperté débil al día siguiente en mi casa, con una mordida en el cuello. Mi padre me dijo que me encontraron dormida en una banca del parque. Fui reportada a los gendarmes. Declaración de la señorita Mercedes Mujica Álvarez. Dormía tranquilamente en el cuarto que el señor Pedro Espinosa y Dávalos me había prestado. Me despertó el contacto frío de una mano sobre mi mejilla. Sobresaltada, abrí los ojos y vi un hombre muy apuesto sentado en mi cama. Tenía ojos como los de un felino y el cabello negro y corto. Intenté gritar, pero la voz no me salía. El hombre me acarició el cuello con sus uñas y sentí su mano en la nuca. Me tomó la mano y no apartó su mirada de la mía. Estaba completamente paralizada. Entonces lamió mi muñeca y, sin previo aviso, la mordió con fuerza. Me cubrió la boca para que no pudiera gritar. El dolor me hizo desmayar. No recuerdo más. El médico continuó leyendo las declaraciones con una mezcla de concentración y preocupación. Con base en lo que acabo de leer, creo que usted ya puede avanzar significativamente en la investigación del caso, comentó el galeno. Sí, respondió el oficial.
En todos los casos, ninguna de las jóvenes conocía al individuo, pero todas sentían una atracción inexplicable hacia él, lo que le permitió actuar sin resistencia. No hubo agresiones sexuales. Al hombre solo buscaba su sangre. Afortunadamente ninguna murió. Aún no sabemos exactamente contra qué nos enfrentamos, pero quería que leyera estas declaraciones para compararlas con su hipótesis de un enfermo mental. ¿Y tiene algún sospechoso oficial?, preguntó el médico. Sí, sospecho de alguien. No hay nada mágico en esto, por supuesto. Es el último hombre que me falta entrevistar, pero antes de hablar con él oficialmente quiero observarlo primero. Llegado el domingo en la misa oficiada por el sacerdote Pedro Espinosa y Dávalos, los asistentes esperaban ansiosos el sermón. En las últimas filas, el procurador y el médico estaban sentados juntos con las manos inquietas. La homilía comenzó con fervor. ¿Es esto un castigo por nuestros pecados? ¿Es culpa de nuestra soberbia y egoísmo? Hijos de mi corazón, el demonio ha puesto su manto oscuro sobre nosotros. Hace ya un mes desde el primer ataque de este vampiro y no ha pasado ni un solo día sin que esta criatura impía clave sus colmillos en nuestra gente. Ni la ciencia, dijo, señalando al médico, ha logrado encontrar una explicación, ni la ciencia, ni ofrecer una solución. Pero yo os diré cómo reconocer a un vampiro. En ese instante el sermón fue interrumpido por un estruendo. Un vitral con la imagen de la crucifixión se desplomó desde las alturas de la iglesia, hecho pedazos. Entre los escombros cayó un buitre negro que, herido, se estrelló contra un candelabro. El ave de casi 2 metros de envergadura se agitaba frenéticamente, chocando contra las paredes y los candelabros, mientras un torrente de sangre goteaba de su cuerpo. Los gritos resonaron en el templo. Las personas huían despavoridas, mientras el sacerdote se refugiaba tras el altar. El médico con su esposa e hijo se ocultó bajo una banca. El procurador observaba desde lejos, mientras la aterradora escena se desplegaba frente a él. El buitre agonizaba, hasta desplomarse en el suelo, donde se retorció hasta exhalar su último aliento. Cuando la criatura finalmente dejó de moverse, el sacerdote salió de su escondite, temblando, con los ojos desorbitados. Lanzó agua bendita sobre el cadáver del ave e hizo una breve oración. La cacería del vampiro comenzó tras aquel incidente. El temor a la criatura se extendió como la peste por la ciudad. La gente creía ahora que el poder del ser era mayor de lo que habían imaginado. El sacerdote organizó guardias comunitarias para vigilar las colonias día y noche, avisando a las parroquias y órdenes de Guadalajara para que se estuvieran alertas. Sin embargo, el procurador de justicia no estaba tan convencido. Solicitó formalmente al médico que lo acompañara a tomar declaración al párroco. El sacerdote lo recibió con una aparente amabilidad en su despacho, mientras un escribano preparaba su pluma para tomar notas. «Queremos que nos diga todo lo que sabe», dijo el procurador. «Disculpen, pero no veo por qué razón tienen que preguntarme a mí. Tampoco entiendo por qué el doctor está presente», respondió el sacerdote con un tono de indignación apenas disimulado. «Somos la autoridad, señor Espinosa y Dávalos», replicó el procurador con firmeza. «Y le pedimos que no cuestione nuestras decisiones. El doctor es un testigo en su declaración sobre el caso del vampiro de Guadalajara». «¿Acaso me están acusando de algo?», inquirió el sacerdote con una mueca de suspicacia. «¿Deberíamos acusarlo, padre?», respondió el procurador con una insinuación helada en su voz. El procurador registró cada palabra. El sacerdote, visiblemente nervioso, temía que los hombres de la ley descubrieran algo más profundo que las recientes inquietudes sobre el vampiro. En su mente latía el obscuro secreto del asesinato de Bernardo Cabral, el portugués cuyo destino había sido sellado con sus propias manos.
Comenzó hablando de los ataques sufridos por las jóvenes en su fiesta, mencionando que la iglesia había reconocido la existencia de vampiros desde siglos atrás y que desde el siglo XV se habían llevado a cabo cacerías organizadas para erradicar a estos seres del inframundo. Aseguró que los documentos de la iglesia estaban llenos de referencias a los ataques de sus criaturas y que lo que sucedía en Guadalajara no era un caso aislado. Los cadáveres de animales, la palidez de las víctimas humanas y el extraño suceso en su propia iglesia señalaban para él una sola cosa: Satanás estaba detrás de todo. Señores de la ley, no pierdan su tiempo buscando culpables entre los vivos, pues lo que enfrentamos no es de este mundo, proclamó el sacerdote con voz grave mientras extraía de su estantería un voluminoso tomo de demonología, de hojas amarillentas y cubiertas cuarteadas por el tiempo. Este libro, escrito hace 3 siglos, detalla la naturaleza y el proceder de los vampiros, y en sus páginas encontrarán el modo de darles muerte. El procurador y el médico hojeaban las páginas, donde se describía a los vampiros como muertos que, por pactos diabólicos o por sed de venganza, volvían a caminar entre los vivos. Las ilustraciones mostraban seres de apariencia casi humana, dotados de la capacidad de seducir y manipular a sus víctimas. Se les atribuía la habilidad de mimetizarse con los vivos, pero siempre atacaban en la oscuridad, refugiándose en tumbas durante el día. Las instrucciones del libro eran claras. Para dar muerte a un vampiro, primero había que identificarlo por signos inequívocos, como el crecimiento de vello y uñas tras la muerte. Luego, debía clavarle al suelo con una estaca bendecida, decapitar el cuerpo y quemarlo hasta las cenizas. Por un momento, el grupo quedó sumido en el asombro ante los detalles sombríos que el sacerdote les ofrecía. Aunque las mentes más racionales se resistían a creerlo, la creciente histeria en la ciudad ya había hecho estragos. El pánico se extendía en cada rincón de Guadalajara y la prensa local publicaba cada uno de los detalles supuestos de los ataques vampíricos. Días después, el terror alcanzó nuevas alturas cuando María Dolores, una sirvienta de la hacienda del propio Espinosa y Dávalos, fue atacada mientras tomaba un baño. Aunque el ataque ocurrió a plena luz del día, algo que contradecía las leyes vampíricas, los síntomas eran los mismos: marcas en el cuello y una debilidad que casi la llevaban a la muerte. La llevaron al hospital de Belén, donde, entre sollozos y temor, relató su encuentro al sacerdote que había acudido a confesarla. Padre, mientras me bañaba, sentí una presencia tras de mí. Al principio pensé que era usted, pues llevaba una sotana negra, pero al mirarlo bien, vi que era otro hombre, más joven. Me quedé paralizada. Él me acarició la espalda y luego me mordió, dijo la mujer entre lágrimas de vergüenza y terror. El sacerdote la escuchó en silencio, el temor en su propio corazón, y salió del hospital prometiendo que enviaría al procurador para que tomara su denuncia. Sin embargo, la tragedia no terminó allí. Esa misma noche, Justino, el fiel sirviente del sacerdote, fue envenenado en la hacienda. El doctor Nicolás Bravo, llamado de urgencia, llegó solo para descubrir que el pobre hombre agonizaba con signos evidentes de envenenamiento. Justino, entre susurros agónicos, trató de decir algo al médico, pero lo que alcanzó a revelar fue suficiente para perturbar al galeno. Él es el culpable. Él me dijo, él mató. Y con esas palabras, Justino exhaló su último aliento, convulsionando de manera espantosa antes de quedar inmóvil. Bravo, sacudido por la muerte violenta que había presenciado, se dirigió de inmediato al procurador Marcus Corda.
Sin embargo, al llegar el procurador tenía su propio relato estremecedor que contar. El sacerdote Espinosa y Dávalos había sido atacado por lo que él aseguraba era el vampiro. El vampiro le había hablado de la iglesia vacía y la sangre había brotado del cáliz como señal de lo impío. Esa misma noche el procurador y un pequeño grupo armados con estacas, agua bendita y la ayuda de su propio sacerdote organizaron una cacería. El vampiro es un difunto que ha regresado de la muerte, dotado de poderes sobrenaturales sobre las personas. Un vampiro puede ser seductor, encantador e incluso de modales exquisitos. Como su padre Lucifer, es el rey de la mentira, el rey del engaño. Un vampiro puede embelezar y traicionar, explicaba el procurador en voz baja mientras avanzaba entre las tumbas del cementerio, rodeado por la penumbra. El vampiro está muerto y su cuerpo se mantiene frío, pero se alimenta de la sangre de los vivos, ya sea humana o animal, para sostenerse. Por ello, lo que buscamos debe ser un cadáver reciente, un cuerpo que haya regresado de su tumba. Exhumaremos los cuerpos de las últimas personas fallidas. Prosiguió con gravedad. Sospechamos que el testimonio de María Dolores, que el vampiro es Lisandro, el hijo del curtidor. Procederemos con su tumba antes del anochecer. Si es él, deberá mostrar signos inconfundibles. Su piel no debe haber sufrido la corrupción habitual de los muertos. Habrá rastros de sangre en sus ropas o su boca, e indicios de crecimiento en su pelo o uñas. Tales señales revelarán que simplemente no está muerto. El médico y el procurador intercambiaron miradas, incrédulos ante lo que estaban a punto de enfrentar. Los pasos resonaban sordamente en la tierra, iluminados solo por el titilar de las antorchas que portaban. El panteón estaba plagado de cruces de madera y tumbas desprovistas de ornamentos. Finalmente, llegaron a la tumba de Lisandro, ya removida en gran parte por el enterrador que lo esperaba. Una sombra entre las sombras, con las manos sucias de la tierra que había excavado. Los presentes, llenos de nerviosismo y expectación, se preparaban para lo que vendría. Marcus y Nicolás apenas podían creer lo que presenciaban. El sacerdote indicó que procedieran. El enterrador vertió alcohol alrededor del agujero, encendiéndolo para consumir los gases pestilentes del cadáver. El hedor era tan penetrante y vil que uno de los policías tuvo que retirarse a vomitar. El sacerdote, con un pañuelo cubriéndose el rostro, se inclinó sobre el petate que envolvía el cadáver y lo abrió. Lo que vieron entonces dejó a todos en shock. El hombre enterrado no presentaba signos de descomposición avanzadas. Su piel, lejos de mostrarse corroída por la muerte, parecía intacta, y un delgado hilo de sangre brotaba de su boca, manchando su camisa. Su vientre estaba levemente abultado y su vello facial y uñas habían crecido. Era como si el hombre no estuviese verdaderamente muerto, sino dormido. «Se los dije», murmuró el sacerdote, su voz llena de temblor y furia. Aquí yace el engendro del demonio. Todas las señales están aquí». Profirieron palabras en latín. Roció el cuerpo con agua bendita. «La tierra no ha aceptado tu cuerpo, criatura de las tinieblas. El infierno no ha reclamado tu alma». Con un gesto firme, ordenó a uno de los gendarmes clavar la estaca en el pecho del cadáver. Con un solo y brutal golpe, la estaca penetró en el cuerpo y en el corazón del hombre. El clérigo bendijo 4 estacas más, que fueron clavadas en las manos y pies del cuerpo, sujetándolo a la tierra. El olor era insoportable. Un hedor que parecía desafiar la razón misma. Los policías y el médico miraban con asombro y repulsión, mientras sus creencias sobre la naturaleza del mal se desmoronaban ante sus ojos. El sacerdote, con un gesto final, ordenó decapitar al supuesto vampiro.
con 2 golpes secos. La cabeza de Lisandro fue separada de su cuerpo y el cadáver, decapitado, fue envuelto en llamas hasta quedar reducido a cenizas. ¡Qué repugnancia! No puedo creer que estemos involucrados en tales actos, exclamó el procurador casi al borde del vómito. Debo admitir, dijo el médico, su voz apenas audible, estoy sorprendido, nunca pensé que el sacerdote tuviera razón. Consumidas las llamas, el enterrador arrojó la tierra sobre los restos calcinados. Al fin todo ha terminado. La pesadilla ha llegado a su fin, anunció el sacerdote, dejándose caer al suelo con una mezcla de alivio y cansancio. Sacó una pequeña licorera de su túnica, bebió un trago y se persignó. Dios mío, me siento tan liberado. No imaginan los horrores que he soportado. ¿A qué se refiere, padre?, preguntó el médico, aún tratando de asimilar lo sucedido. Desde que revelé la existencia de este engendro, he sido acosado. El buitre que irrumpió en la iglesia fue solo el comienzo. Risas infernales resonaban en las noches en mi hacienda. Me han asesinado animales y Justino, mi fiel criado, fue envenenado. Todo ha sido una tortura constante, pero ahora ese maldito hijo de las tinieblas se retuerce en el infierno y la ciudad por fin puede descansar. El procurador había forjado a lo largo de los meses estrechos lazos de amistad con el médico y sentía que finalmente tenía la oportunidad idónea para compartir el resultado de sus investigaciones. Con ese fin, organizó una cena elegante en su propia residencia, una velada íntima para la familia del galeno. La casa del procurador, una imponente construcción no muy distante del palacio de gobierno, destacaba por su tamaño y magnificencia. Su estilo barroco, decorado con un gusto refinado, exaltaba la cultura y el intelecto de Marcus Corda, quien se había ganado una notable reputación desde su llegada a la ciudad. Su casa es realmente fabulosa, señor Corda. Posee usted un gusto exquisito, comentó la bella esposa del médico, la señora Rosa, quien mientras sus ojos se recorrían los detalles del opulento salón. Le agradezco profundamente su amable observación, señora Rosa, respondió Marcus con una inclinación de cabeza siempre cortés. No tiene por qué agradecerme, señor Corda. La alta sociedad de Guadalajara habla con admiración de usted. Su nombre se ha vuelto sinónimo de rectitud y buen juicio desde su arribo. Además, no puedo dejar de mencionar su extraordinaria labor en la cacería del vampiro, que ha sido tan comentada entre nuestras familias. Es usted muy generosa con sus palabras, señora, respondió Marcus, con un leve gesto de modestia. Pero me temo que estos elogios son inmerecidos. Y ahora, si me lo permite, creo que ha llegado el momento de pasar a la cena. En la mesa se dispuso un festín digno de tal ocasión. Un pavo perfectamente asado, acompañado de vino tinto y una sopa de garbanzo servida con esmero. Durante algunos minutos, la conversación fluyó entre anécdotas triviales, hasta que el procurador percibió que llegaba el instante oportuno para abordar el tema que tanto le inquietaba. Debo confesar, amigo mío, que me siento profundamente agradecido por tu hospitalidad, dijo el médico mientras dejaba su copa sobre la mesa, con una expresión seria que anunciaba el cambio en el tono de la charla. No tienes por qué agradecer, querido amigo, respondió Marcus, sonriendo afablemente. Es un honor tenerte en mi casa. El médico, entonces, enderezó su postura y, en tono más solemne, prosiguió. Aprovechando este momento tan propicio, Marcus, debo confesarte algo que me ha tenido preocupado. Sé que es un tema delicado y quizá inoportuno para esta ocasión, pero me siento obligado a volver a nuestra última empresa. A pesar de haber derrotado al vampiro, hay algo que me sigue inquietando.
como si algunos cabos hubiesen quedado sueltos, incompletos, y no logro reconciliar ciertas ideas en mi mente. Ah, sí, tienen razón. Antes de irnos me dijiste que sospechabas de alguien, pero ahora que parece que todo volvió a la normalidad, creo que ya podemos hablar del tema con confianza, dijo el procurador mientras bebía una copa de vino tinto. Sí, me parece buena idea. ¿Te parece que lo hagamos a solas? No quisiera que mi esposa se alarmara. Me parece bien, respondió el procurador mientras se ponía de pie. ¿No prefieres esperar a que terminemos de cenar? Ni siquiera has probado bocado, dijo el médico observándolo con curiosidad. No te preocupes, realmente no tengo demasiado apetito, replicó Marcus, esbozando una leve sonrisa antes de volverse hacia la puerta. Ambos hombres abandonaron la mesa y se dirigieron al estudio del procurador, una habitación repleta de libros, donde pudieron estar a solas. Cada uno se acomodó en su respectivo sillón, encendieron sus pipas y comenzaron a discutir sobre el inquietante caso. Llegué a pensar, dijo el médico, con un tono que denotaba irónica serenidad. Y sé que te parecerá una locura, pero casi estaba seguro de que el sacerdote era el culpable de los ataques. El procurador lo miró con atención, intrigado por la insinuación. ¿Por qué te parecería una locura?, preguntó. ¿Qué te llevó a sospechar de él? El día que asistí, el pobre Justino, que Dios tenga en su santa gloria, me dijo unas palabras que apenas pude distinguir, pues el hombre agonizaba. Aún así, lo que logré entender fue que su patrón era el culpable, que lo había matado y que él había hecho todo eso. No sería tan descabellado, interrumpió el procurador. Yo también llegué a pensarlo, especialmente porque los hechos parecían estar relacionados entre sí. Con la festividad de la Virgen de Guadalupe, las personas más allegadas al sacerdote parecería más una perversión sexual que algo sobrenatural. Sobre todo porque la mayoría de las víctimas eran mujeres jóvenes. Y el único hombre que fue asesinado no murió por mordedura, sino por envenenamiento, como bien lo mencionaste. Todo parecía un ardid para confundirnos, para dar credibilidad al mito del asesino en las sombras. ¿Y lo de los animales muertos sería lo mismo?, exclamó el médico entusiasmado por la conexión. Exactamente. Todo debía parecer obra de un vampiro, aunque al final todo indicaba que lo era. A menos que el cadáver hubiera sido preparado de antemano, añadió el médico con calma mientras ajustaba la cuerda de su reloj de oro, que descansaba sobre el escritorio. El procurador lo miró fijamente. ¿Qué estás insinuando? El médico se inclinó hacia adelante acercándose el rostro del procurador. ¿De verdad crees que ese cadáver tenía el tiempo de muerto que los ataques sugerían? Ese cuerpo no llevaba más de 4 días fallecido. ¿Pero cómo explica las señales vampíricas?, preguntó el procurador visiblemente desconcertado. Muy simple. La sangre en la boca y en las ropas no era sangre, sino líquido de putrefacción. El cuerpo no estaba hinchado por comida, sino por los gases de descomposición. Las uñas y el cabello parecían haber crecido porque la piel se deshidrata y se retrae, dando esa falsa impresión. Es solo el proceso natural de la muerte, nada más. El procurador se removió incómodo en su silla, crujió el cuello y suspiró profundamente. Ok, entonces, ¿todo ha sido una burla?, murmuró con indignación. Quizá, tal vez cuando tomamos declaración, ya sospechaba que creías en la idea del vampiro, así que solo necesitaba un chivo expiatorio rápido, como Lisandro, a quien, por cierto, nunca conocimos del todo. Todo encajó a la perfección, y nosotros nos tragamos el cuerpo del vampiro. Pero espera, ¿y el buitre? Pudo haber sido preparado por él mismo. Simplemente degolló un buitre y lo arrojó desde una ventana. Cualquiera pudo hacerlo. El mulato, Justino o incluso pudo ser una afortunada coincidencia. Pero además él fue atacado por el vampiro y la sangre en la copa. El procurador se aferraba a esta última esperanza. Pero el médico, un hombre de mente aguda y lógica implacable,
Parecía tener una respuesta para todo. ¿Realmente tenemos pruebas de que eso ocurrió? Todo lo que sabemos es lo que él nos contó. En ese caso, quedará impune. Necesitamos arrestarlo cuanto antes y hacer que confiese. Lo traeré a mi despacho mañana por la mañana para interrogarlo. Corda, convencido por la elocuencia del médico, lo felicitó con un apretón de manos. Ambos se despidieron como viejos amigos, y la familia Bravo abandonó la casa con una sensación de que el misterio aún no estaba completamente resuelto. Al día siguiente, en la mañana antes de que el sol asomara en el horizonte, el galeno recordó que había dejado su apreciado reloj de bolsillo en el escritorio de su amigo. Sin perder tiempo regresó a su casa muy temprano, con la esperanza de recuperarlo, pero al llegar no lo encontró. La servidumbre le informó que Marcus Corda había salido temprano rumbo a la hacienda de la Purísima Madre. Decidido, el médico se dirigió hacia allá. Al llegar, los sirvientes confirmaron que Marcus había arribado hacia unos minutos. Sin perder tiempo, el médico caminó apresuradamente hasta el despacho del sacerdote. Pero los sonidos que provenían del interior lo inquietaron. Un presentimiento lo impulsó a mirar a través del agujero de la cerradura y lo que vio le dejó la sangre helada. El procurador, desconcertado, ordenó a sus guardias de confianza, los mismos que lo habían acompañado al panteón, que trajeran al sacerdote para que enfrentaran la justicia. Sin embargo, al llegar a la hacienda, los criados informaron que el sacerdote había tomado una pequeña bolsa con lo esencial y había huido a caballo, como si el mismísimo demonio le persiguiera. Lo cual extrañó demasiado al médico, ya que horas después de la destrucción del vampiro, durante la misa dominical, el padre Espinosa y Dávalos relató con gran elocuencia lo sucedido en el panteón. La congregación, fascinada, escuchaba la historia de heroísmo del afamado sacerdote. Por eso, cuando se corrió la noticia de que el clérigo había huido de los guardias al intentar arrestarlo, la sorpresa fue mayúscula. No había pasado más de 10 minutos desde su partida, por lo que los guardias concluyeron que se trataba de una fuga desesperada. Al carecer de caballos en ese momento, regresaron a la procuraduría para buscarlos y dar inicio a la cacería. Para su sorpresa, al llegar a la procuraduría, descubrieron que Marcus Corda ya estaba al tanto de la situación y había partido antes que ellos. Decidido a buscar al clérigo personalmente, los guardias montaron apresuradamente y salieron en su persecución, siguiendo las huellas dejadas por los jinetes. No tardaron en pasar por la hacienda nuevamente, donde encontraron al doctor Bravo, agitando las manos con urgencia. «¡Tienen que ayudarme!», exclamó el médico, jadeando con un hilo de sangre que le escurría por la cabeza. «No creerán lo que tengo que decirles». «¿Dónde está el padre Espinosa y Dávalos?», preguntaron los gendarmes. «Huyó hacia el panteón de Santa Paula», respondió el galeno. El médico, pese a su evidente herida, subió al caballo con uno de los militares, y juntos se dirigieron al panteón a buscar al clérigo y al procurador que debió perseguirlo. Mientras tanto, el clérigo, espoleando su caballo, observaba con creciente temor cómo el cielo comenzaba a oscurecer. Nubes densas y negras se arremolinaban en el firmamento, y lo que debía ser un amanecer inminente parecía convertirse en una nueva noche. Una tormenta rugió sobre la ciudad, y los habitantes corrieron a refugiarse en sus hogares. En medio del viento, un siniestro susurro llegó a los oídos del padre Espinosa. «No escaparás de mí». Aterrorizado por aquella voz espectral, el caballo se detuvo bruscamente frente a la entrada del panteón de Santa Paula. El sacerdote, desesperado, trató de hacer avanzar al animal, pero éste permaneció inmóvil, negándose a moverse un solo paso más. Espoleó con furia, pero solo consiguió que el caballo reparara y lo tirara a la silla. El clérigo cayó pesadamente al suelo y, mientras se quejaba del golpe, se dio cuenta de que el caballo había desaparecido. «¿Hola? ¿Hay alguien?», gritó con desesperación, pero nadie respondió.
con la lluvia cayendo a raudales, se refugió bajo un tejado cercano. Desde allí vio su caballo caminar lentamente entre las tumbas, como si nada lo perturbara. El sacerdote lo llamó haciendo ruidos con la boca, pero el animal continuó su camino, ignorando sus súplicas. La tierra, ahora convertida en un lodazal, dificultaba cada movimiento del clérigo. A su alrededor, el viento traía consigo susurros fantasmales y lamentos de almas perdidas en el camposanto. Aferrado a su crucifijo, comenzó a rezar, temblando de frío y terror. De repente, un rayo cayó cerca, iluminando brevemente el paisaje. Al abrir los ojos, el sacerdote se dio cuenta de que la noche había caído. No podía ser. ¿Cómo había pasado tanto tiempo? El panteón estaba sumido en una obscuridad total. En medio de ese inquietante silencio, escuchó susurros entre los árboles y los gemidos de espíritus que agonizaban bajo las fosas. Un nuevo trueno iluminó la escena y el clérigo vio la silueta de su caballo junto a la capilla central. Desesperado se dirigió hacia allí, con el cuerpo temblando, ansioso por escapar. Pero entonces, entre las sombras, aparecieron unos ojos brillantes que lo paralizaron. Sintió cómo el terror se apoderaba de él y, en un acto involuntario, se orinó. No, tú otra vez, no, déjame en paz, gritó el sacerdote. De entre las sombras emergió un hombre elegantemente vestido, con una levita negra y sombrero de copa. Su barba de chivo y los penetrantes ojos verdes lo identificaban. Era Marcus Corda, pero su rostro, bajo la luz cambiante de la tormenta, se transformaba en la figura temible del vampiro que había atormentado al sacerdote en 2 ocasiones previas. «Aléjate de mí, demonio. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué no me dejas en paz?», suplicó el padre, temblando de miedo. Intentó huir, pero el lodo lo retenía. Sus sandalias se hundían en el barro y cayó de rodillas. Al levantarse frente a él apareció un grotesco perro negro, con los ojos brillando como fuego y la boca llena de colmillos afilados y espuma. Intentó correr, pero la bestia se abalanzó sobre él, mordiendo ferozmente su pierna. El sacerdote gritaba de dolor mientras intentaba patear al animal, pero la criatura no soltaba su presa. Entonces, Marcus hizo un gesto con la mano y el perro se detuvo. «Pedro Espinosa y Dávalos, ¿pensabas que escaparías de mí? Tú me creaste, tú me mataste en aquel bosque. Y ahora el procurador ha venido a vengar su propia muerte. He regresado de la tumba y haré que pagues». El sacerdote, horrorizado, comprendió en ese momento quién era su perseguidor. Frente a él estaba el espíritu vengativo de Marcus Corda, un ser que había vuelto para cobrar la deuda que le debía. Las pesadillas que lo habían atormentado cobraban ahora sentido. Todo había sido un plan. Los animales muertos, los ataques, las manifestaciones demoníacas, todo era una advertencia. Marcus se acercaba, hundiendo sus botas en el lodo, mientras el clérigo, herido y aterrorizado, intentaba arrastrarse por escapar de su destino inevitable. «In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti», pronunciaba el sacerdote, con lágrimas en los ojos, mientras el dolor lo desgarraba. Pero la risa del vampiro resonaba como un trueno macabro, reverberando por todo el camposanto en un eco que estremecía hasta los huesos. «¡Aléjate, demonium! ¡Aléjate, demonium!», gritaba el padre con desesperación, mientras el vampiro invocaba una furiosa ventisca que hacía que el sacerdote temblara de frío. Con esfuerzo, el clérigo se puso de pie, cojeando, intentando alejarse, mientras Marcus Corda avanzaba lentamente, disfrutando del terror que causaba. De repente, el sonido de cientos de pájaros en vuelo llenó el aire. El sacerdote alzó la vista y vio cómo un enjambre de aves negras se posaba en las ramas de los árboles. Sus pequeños ojos brillaban con malicia, observando cada movimiento del clérigo. Una sensación de terror indescriptible lo invadió cuando,
Al unísono, las aves abrieron sus picos y con una voz escalofriante pronunciaron palabras humanas. «Pude haberte matado hace mucho tiempo», dijeron al unísono. «Pude haberte arrancado la piel a pedazos». El sacerdote, dominado por el pánico, tomó una piedra y la arrojó hacia los pájaros. Pero de pronto sintió el frío aliento de una voz gélida en su oído derecho. «Pero disfruto verte temblar de miedo», susurró la voz. El padre cayó al suelo. El terror lo había vencido. Entonces, Marcus Corda, con la velocidad de un rayo, lo tomó por el cuello y lo alzó con una sola mano, clavándole sus garras en la tráquea. Los ojos del vampiro, inflamados de rabia y sangre, fulguraron en la oscuridad. Sus colmillos, largos y afilados, brillaban bajo la tenue luz mientras apretaba con fuerza, casi rompiendo el cuello del sacerdote. De repente, lo soltó, dejándolo caer como un muñeco roto al suelo, mientras el clérigo tosía y rogaba por su vida. «No me mates, por favor, no me mates», suplicaba el sacerdote. Te devolveré tu fortuna, te daré todo lo que poseo, me iré de aquí, si es lo que deseas, pero no me mates». El caballo del sacerdote, ahora poseído por un demonio, se acercó a paso lento. Su aliento emanaba un vapor sangriento. Marcus Corda, con una fuerza sobrehumana, sacó una cuerda y la enrolló alrededor del cuello de Pedro Espinosa y Dávalos. «Con esto quedamos a mano, señor Espinosa y Dávalos», dijo el vampiro con una sonrisa diabólica. «Mi venganza finalmente será saldada. Durante meses te aceché, te hundí en el miedo, te obligué a cavar tu propia tumba. No soy yo quien te mata, Espinosa y Dávalos, es tu propio egoísmo encarnado en mí». Ató la cuerda al caballo y con un gesto provocó que el animal echara a correr con una furia descomunal. La cuerda, atada al cuello del sacerdote, hizo que su cabeza se desprendiera del cuerpo con un chasquido espeluznante. El caballo corrió varios metros, arrastrando la cabeza del clérigo por el lodazal. «¡Fuego!», se escuchó de pronto. Una ráfaga de disparos de fusil resonó en el aire, impactando en el cuerpo de Marcus Corda. La guardia, junto con el médico, había presenciado los últimos momentos, y ahora sabían con certeza que Corda era el vampiro. El monstruo cayó al suelo, pero intentó levantarse, a pesar de que sus huesos estaban fracturados por los disparos. Las aves volaron desde las copas de los árboles, mientras una segunda descarga de fusiles perforaba nuevamente su cuerpo. Los guardias, al quedarse sin munición, corrieron hacia él con bayonetas en mano. El vampiro luchaba con todas sus fuerzas, pero los hombres lo apuñalaron repetidamente hasta que sus movimientos comenzaron a menguar. En ese instante, un obispo traído desde el templo de San Juan de Dios por Nicolás Bravo llegó al lugar. Con solemnidad, roció el cuerpo del vampiro con agua bendita. La criatura demoníaca se retorcía de dolor, lanzando maldiciones al viento, mientras el líquido sagrado quemaba su carne. Con sus miembros rotos y sujetos por las cuerdas, Marcus Corda fue clavado al suelo del panteón con una estaca en el hombro, sujeta con todas las fuerzas del galeno. El vampiro aullaba como una bestia enloquecida, pero la estaca lo mantenía firme contra la tierra maldita. Finalmente, una segunda estaca en forma de cruz y bendecida fue colocada sobre su corazón. El sacerdote, con fe inquebrantable, cerró los ojos y de un golpe la hundió profundamente en el pecho del vampiro. El grito de la criatura resonó por todo el panteón y espuma brotó de su boca. Los gendarmes, con determinación, rociaron su cuerpo con alcohol. Con el corazón apesadumbrado, Nicolás Bravo encendió un fósforo, sabiendo que debía poner fin a la existencia de quien una vez había llamado amigo. Arrojó el fósforo sobre el cuerpo
Las llamas envolvieron al vampiro, que gritaba mientras su carne se consumía en el fuego purificador. Mientras el cadáver se retorcía entre las llamas, los presentes escucharon lamentos y gritos lejanos que parecían provenir de las demás tumbas del panteón. El terror invadió sus corazones, pero poco a poco los gritos se desvanecieron hasta que el fuego se extinguió por completo. La oscuridad que cubría la ciudad se disipó. Y la mañana, que ya debería haber llegado hace tiempo, finalmente se asomó. Una losa fue arrojada sobre la tumba del vampiro, pero en el frenesí del momento olvidaron cortarle la cabeza. Este fue el final definitivo del vampiro de Guadalajara. Un hombre que regresó de entre los muertos para vengarse de aquellos que le habían causado daño. Se cuenta que, de la estaca que fue clavada en el corazón de Marcus Corda, creció un árbol que, hasta el día de hoy, es el más impresionante del Panteón Belén, en Guadalajara. Sus raíces abrazan la tumba y, según la leyenda, si alguien daña ese árbol, éste sangrará. Y se dice también que, cuando las raíces finalmente rompan por completo la tumba, el vampiro regresará a la vida.